Bien, muy buenas tardes, buenos días en México, si mal no me equivoco. Y bueno, buenas noches en algunas partes del mundo que así nos ven. Muchas gracias a las personas que están viendo esta presentación y por sobre todo, muchas gracias a Archimed y Lumina por ser parte de nuestro congreso, por confiar obviamente en nosotros y por invitar entonces a Melania hoy día a dar esta charla en enfermedades raras. Me gustaría presentar primero a Melania para las personas que no lo conocen. La doctora Melania Abreu González es médica cirujana de la Universidad Panamericana, es especialista en genética médica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es maestra en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es socia fundadora de Genos Médica, centro especializado en genética. Actualmente desempeña su labor clínica en el Centro del Cáncer, en el Centro Médico ABC y además es profesora de una serie de asignaturas en la Universidad Panamericana y es miembro de la American Society of Human Genetics y de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Tremendo currículum, Melania. Muchas gracias por estar hoy día en nuestro congreso, ALAC 2021, y ser parte de esta increíble red latinoamericana de genética. Nuevamente, muchas gracias a Archimed y por favor puedes empezar tu presentación, Melania. Muchas gracias. Aprovecho también agradecer la invitación a participar en este Congreso Latinoamericano. Especialmente le tengo un cariño grande a Chile. Estuve haciendo una estancia ahí en el INTA y entonces siempre llevo la cordillera y todo en el corazón. Así que muchas gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre el diagnóstico por secuenciación de nueva generación en enfermedades raras. Como disclosure, pues yo trabajo en el Centro Especializado en Genética Genos Médica en la Ciudad de México y también trabajo en el Centro Médico ABC. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy a grandes rasgos es hablar sobre las generalidades de las enfermedades raras y la secuenciación masiva para tener un panorama general con respecto a la técnica. Vamos a hablar de los tipos de estudio que se pueden hacer a través de esta metodología y cómo es el abordaje clínico de las enfermedades raras, de cómo podemos decidir un estudio, en qué momento hacemos un panel, en qué momento hacemos un exoma o incluso solicitar un genoma completo. Vamos a hablar algunos ejemplos que nos puedan ejemplificar de manera muy dirigida los alcances que tienen esta tecnología y vamos a dar algunas conclusiones. Bueno, a mí me gusta siempre empezar estas pláticas hablando sobre las enfermedades raras, que bueno, sabemos que como grupo van a afectar a una de 20 personas. Es un diagnóstico limitado en muchos de los casos y en promedio tenemos más o menos 3 diagnósticos equivocados antes de poder llegar al diagnóstico definitivo de estos pacientes y tenemos diferentes médicos especialistas que han atendido a estos pacientes. Se ha calculado cerca de 16. Les pongo aquí una imagen de las entradas que tiene OMIM para diferentes genes y vemos esto es de septiembre 25 de 2020 y este es del día de hoy del 6 de octubre de 2021 y pues alcanzamos a ver que a lo mejor está un poco pequeño, pero en cuanto a descripciones de genes, tenemos prácticamente 221 genes nuevos y lo más interesante creo en la descripción de fenotipos y bases moleculares, cerca de 310 fenotipos nuevos asociados a genes prácticamente en un periodo de un año. Entonces, si se dan cuenta, en realidad el abordar una enfermedad genética desde el punto de vista molecular, pues es un reto y prácticamente cada año tenemos que estar actualizando nuestras bases de datos en cuanto al contraste de las referencias y de poder hacer reanálisis porque en realidad hay muchos genes que se están descubriendo. Hablando específicamente de las enfermedades raras, creo que, bueno, en Chile entiendo que sí tienen una formación como tal, como genetistas, pero en algunas partes de Iberoamérica, en España o en algunas partes de Latinoamérica no tienen como una o una especialidad en genética. Y entonces, bueno, pues tenemos este abordaje tradicional en donde pues el pediatra, el endocrinólogo, el neurólogo hacen una valoración clínica
física, radiológica, incluso bioquímica, hablando desde el punto de vista de hacer, por ejemplo, un tamiz metabólico, pedir una serie radiográfica para ver una displasia ósea o pedir, por ejemplo, un estudio de imagen para ver alguna disgenencia cerebral. Y después de haber hecho esta valoración, pues íbamos guiando si es que el paciente requería un estudio genético puntual, por ejemplo, para discapacidad intelectual en el caso, por ejemplo, de X frágil, o una secuenciación de MECP2 para las niñas que tienen síndrome de Rett. Y entonces, pues íbamos haciendo unos años de evaluación, de volver a hacer estudios, de métodos invasivos, y en ese momento, pues en cuando llegábamos a tener el diagnóstico, pues prácticamente ahora sí que la función del genetista terminaba, ya te habíamos acabado como nuestra labor desde el punto de vista de haber hecho el diagnóstico, y ahí terminaba como la función que tenía realmente el genetista. En la era ahora de la secuenciación de nueva generación, pues el proceso es mucho más rápido, es mucho más eficiente y el costo es mucho más bajo en todos sentidos, desde hacer procedimientos que a lo mejor no están indicados o tenerlos que repetir, y ahora tenemos este concepto nuevo que se llama fenotipo reverso, que cada vez tenemos que estar más abiertos a que esto pues va a ser parte de lo que los genetistas vamos a tener que afrontarnos, en el sentido de ahora se van a solicitar primero los estudios, incluso antes de haber presentado manifestaciones clínicas, o que la presentación clínica sea muy sutil, que todavía no hacía sospechar una enfermedad en concreto. Entonces, dentro de los métodos diagnósticos en genética, pues teníamos estos algoritmos, ¿no? De la primera evaluación, en donde teníamos todo lo de la exploración que ya comentábamos, además de, por supuesto, hacer los árboles genealógicos. Se dirigía el estudio molecular, ya sea con por ejemplo, con un cariotipo, con un microarreglo, con pedir los repetidos de X frágil, y posteriormente, si este estudio era negativo, pues ya podíamos escalar, digamos, al siguiente nivel para hacer un estudio de secuenciación masiva. Yo creo que uno de los grupos de enfermedades que nos están haciendo el cambio de este paradigma son justamente estas enfermedades metabólicas, que a veces captar el momento en donde hay un desequilibrio y donde hay algún marcador bioquímico que nos haga sospechar, por ejemplo, una deficiencia enzimática, pues a veces esto va a empezar a cambiar y vamos a saltarnos estas pruebas ahora sí que de primer contacto, y a lo mejor podamos empezar a hacer las pruebas moleculares o hacer un estudio de secuenciación masiva. Y entonces, pues aquí teníamos este cuento de nunca acabar, porque muchas veces pues no llegábamos a tener los diagnósticos definitivos y los pacientes pues terminaban haciendo pues muchas otras pruebas, incluso algunas biopsias musculares y estudios mucho más invasivos, como por ejemplo tomar líquido cefalorraquídeo o hacer electromiografías. Entonces, quiero que también podamos dividir lo que sabemos acerca de las pruebas genéticas en cuanto a los tipos de abordaje molecular, ¿no? Entonces, la técnica clásica era la secuenciación tipo Sanger, en donde aquí vemos que estos pacientes o esta técnica en realidad se basa en ir leyendo prácticamente letra por letra cada una de las secuencias de nuestro genoma, y la diferencia con la secuenciación de nueva generación es que vamos a estar haciéndolo muchas veces la misma región, ¿no? Entonces, dependiendo la cobertura que tenga esta prueba, pues vamos a poder secuenciar, por ejemplo, esta misma región cerca de 100, 200, hasta 1000 veces, ¿no? Dependiendo, al menos lo que se recomienda para diagnóstico es que sea una misma posición, se pueda ver 20 veces, que ahorita vamos a definir un poquito más acerca de cobertura y profundidad, pero bueno, pues antes entonces hacíamos como esta estrategia de revisar las mutaciones más frecuentes, hacíamos una estrategia pues probablemente escalonada, muchas veces por recursos, que esto pues considero que todavía es aplicable sobre todo en nuestros países, en donde tenemos que irnos de lo más frecuente a lo más raro, y pues a veces tenemos disponible la búsqueda de mutaciones puntuales que son incluso endémicas en nuestro país, y esas mutaciones pues se pueden hacer por estrategias mucho más sencillas de secuenciación, o incluso técnicas como una PCR, un RFLP, donde se puede hacer algo mucho más rápido.
pero cuando son enfermedades de este tipo, donde hay mucha heterogeneidad genética, hay muchos genes involucrados en el desarrollo de enfermedad, o no tenemos, como suele pasar en nuestros países tampoco, una casuística o una estadística que nos pueda hacer pensar cuál es la mutación más frecuente, pues a veces tenemos que irnos a hacer estos estudios donde es uno por uno, ¿no? Entonces, analizar uno por uno, pues saldría mucho más caro. Y entonces, si hacemos todos los genes o todo el panel o incluso el exoma o el genoma completo, pues incluso costo-beneficio, hay muchos artículos que hablan sobre el beneficio de la utilidad de estas técnicas desde el punto de vista de salud pública. Entonces, ¿cómo empezó todo el estudio de secuenciación masiva en las enfermedades raras? Pues en realidad, pues veamos este artículo que se publicó en 2010, fue el primer artículo en donde a partir de un estudio de secuenciación de nueva generación se pudo identificar un nuevo gen asociado a enfermedad. Y pues si se dan cuenta, pues llevamos prácticamente 12 años de que esta tecnología ha revolucionado la forma en que las enfermedades raras están siendo abordadas y hemos tenido, pues ya vemos que muchísimos diagnósticos nuevos y muchísimos genes, como lo vemos que año con año vamos incrementando el número de genes en OMIM. Y pues a partir de esta primera publicación en 2010 empezaron a mandarles nuevos pacientes y se empezaron a diagnosticar un mayor número de pacientes con el síndrome de Miller. Y pues si vemos, tienen estas características de los pabellones acopados, la alteración craneofacial y pues sobre todo las alteraciones esqueléticas en extremidades. Entonces, la secuenciación de nueva generación, vamos a definirla, que es la secuenciación masiva en paralelo y se basa obviamente en la separación y en la inmovilización de millones de moléculas de DNA en diferentes, pueden ser por ejemplo en las superficies como es en el caso de la tecnología de Illumina, que se hacen en estas flow cells, en unas superficies de vidrio, donde nosotros vamos a poner estos fragmentitos que van a funcionar para poder amplificar estas secuencias. Y a partir de eso se van a generar muchas lecturas simultáneamente y a partir de estas lecturas nos vamos a poder decir si una secuencia tiene, por ejemplo, una mutación en estado heterocigoto, si es homocigoto, incluso si hay un mosaico de bajo grado. Podemos utilizar diferentes tipos de tejidos, que eso también creo que es muy relevante. Podemos utilizar sangre, podemos utilizar saliva, también podemos utilizar muestras embebidas en parafina cuando estamos haciendo, por ejemplo, estudios a nivel de oncología o también en las nuevas muestras que se pueden utilizar incluso plasma para ver el tema de las biopsias líquidas. Entonces, la tecnología se puede basar en diferentes sistemas, a veces se pueden hacer estas fragmentaciones, se pueden cortar, después estos fragmentos que ya están escindidos se pegan a estos adaptadores y después a través de una amplificación por PCR, después se meten a esta reacción de secuenciación en las flow cells y se pueden empezar a hacer ya a partir de eso la secuenciación de cada uno de estos fragmentos. Entonces les decía que teníamos que definir estos conceptos básicos en cuanto a lo que es cobertura y lo que es profundidad. Entonces la cobertura la estamos viendo como algo horizontal. ¿Qué porcentaje del gen estamos cubriendo dentro de por ejemplo, de un panel o dentro de un exoma? Porque recordemos que pues, cuando se están analizando los paneles, muchas veces se están escogiendo algunos hotspots, como en el caso, por ejemplo, que ocurre con las leucemias o con genes de fusión o, por ejemplo, cuando hablamos de un exoma, pues no estamos incluyendo toda la región intrónica o las regiones promotoras. Entonces, siempre tenemos que saber cuál es la cobertura, qué porcentaje del gen está cubierto en nuestro estudio y la parte de la profundidad es cuántas veces estoy yo viendo una misma letra en una secuenciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se está cubriendo el 70% del gen y que estoy viéndolo 5 veces en cuanto a profundidad. Y entonces, como les comentaba, normalmente para poder decir un diagnóstico es importante
que podamos hacerlo 20 veces. Entonces, al menos que se puedan detectar estos estudios con una profundidad de 20 veces o 20 para que podamos hacer un diagnóstico clínico confiable. En algunos estudios que abarcan, por ejemplo, estudios como cáncer o estudios que necesitamos mucha profundidad para poder detectar mosaicos de bajo grado, pues esto puede elevarse 1000 o 5000 veces más. Entonces, tenemos estos diferentes tipos de estudio que podemos abarcar desde si viéramos como una teoría de conjuntos. Si viéramos esta gráfica, en amarillo tendríamos toda la secuenciación del genoma completo, estaría esta parte en amarillo. El exoma sería únicamente la región codificante, que en este caso sería pues prácticamente el 2% del genoma, y podemos abarcar algún otro porcentaje pequeño cuando estamos haciendo una preselección de algunos genes que son interesantes, por ejemplo, en algún proyecto de investigación o de acuerdo a algún diagnóstico en particular que tengamos con estos pacientes. Entonces, ya lo habíamos comentado que en el caso, por ejemplo, del genoma completo, no necesitamos una amplificación por una PCR, y en el caso de exomas, normalmente se hace un enriquecimiento y entonces sí se tiene que hacer una PCR previa. Y después ya se generan las lecturas, después desde el punto de vista bioinformático, ya que tenemos estas lecturas se van a alinear con la secuencia de referencia y posteriormente vamos a poder identificar estas variantes. Y estas variantes, bueno, pues tienen que ser cotejadas con diversas bases de datos que, bueno, hay diferentes ahora sí que en el mercado incluso, pero bueno, pues obviamente hay que revisar que dentro de esas bases de datos estén incluidas, por ejemplo, las poblaciones de interés, en este caso, por ejemplo, los latinos, para verificar que un cambio realmente o sea, algo de interés en cuanto al diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos también luego revisar si esta posición está conservada dentro de diferentes especies, porque eso también nos puede ayudar a ponerle estos puntajes que recomienda la Asociación Americana de Genética y Genómica, en donde a partir de diferentes características que van a tener estas variantes, podemos decir si se trata de una mutación de pérdida de función, si se trata de una mutación nueva, y todos estos van generando ahora sí que puntajes que nos van diciendo si una mutación en un espectro, de decir si es completamente benigna, probablemente benigna, una variante de significado clínico incierto, una variante probablemente patogénica, hasta una variante patogénica. En cuanto a los paneles de secuenciación, bueno, pues por ejemplo, tenemos estos paneles que incluyen, por ejemplo, al síndrome de Noonan o a las cardiopatías, a las cardiopatías hipertróficas o a las cardiopatías dilatadas, en donde pues estamos analizando estos genes que ya son conocidos. Esa es su principal limitante, que en realidad no podemos hacer nuevas asociaciones con enfermedad. Sin embargo, al escoger un grupo pequeño de genes, el análisis bioinformático es mucho más sencillo y podemos tener una mucho mejor cobertura, es decir, en vez de hacer un estudio donde tengamos una cobertura realmente uniforme entre 30 en el caso de genoma completo, de 100 en exoma completo, a llegar a miles en el caso de paneles de secuenciación. Entonces, esto nos permite detectar mosaicos y la interpretación pues es mucho más sencilla porque entonces no hay tanta dificultad para asignar nuevas variantes o nuevas asignaciones. Y, por ejemplo, en un panel para síndrome de Noonan, lo recomendado habitualmente es que se analicen cerca de 8 genes asociados ya clásicamente a Noonan, y con eso se tiene una capacidad de detección de cerca del 80% de los casos. Recientemente hay una publicación en donde si se incluye NF1 y SPRED1, se puede incrementar el poder diagnóstico cerca de 20% más. Entonces, hay que considerar que estos paneles de secuenciación no deben de ser algo fijo, sino podemos ir incrementando, aumentando el número de genes dentro de los paneles para poder ir encontrando estas nuevas asociaciones. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, un artículo en donde estamos viendo
pronóstico o la capacidad que tiene una prueba de hacer el diagnóstico de 70 genes en pacientes que tienen epilepsia, ¿sí? Y entonces dentro de este panel se pueden ver diferentes tipos de mutaciones. Dentro de esos, pues la gran mayoría van a ser cambios a nivel de la secuencia. Dentro de estos encontramos casos que son autosómicos dominantes, ligados al X o incluso autosómicos recesivos. Pero bueno, aquí lo que me parece muy importante señalar es que hicieron este panel de secuenciación en donde analizaban pues cerca de 70 genes. Sin embargo, esos 70 genes no todos pudieron encontrar asociación con estos pacientes que tenían epilepsia. Es más, únicamente cerca de 16 genes son los que realmente se encontraron asociados. Entonces, muchas veces tampoco significa que le pongamos más número de genes al panel, vamos a tener mayor rendimiento diagnóstico, sino más bien que estos genes estén realmente escogidos de acuerdo al fenotipo que tienen nuestros pacientes. Entonces, bueno, siempre hay que considerar que no siempre más es mejor y muchas veces desde el punto de vista comercial los laboratorios o incluso los médicos piensan que hacer un panel de 1000 genes o hacer un genoma completo va a dar más información que hacer un panel bien escogido. Después tenemos entonces la secuenciación de exoma. Entonces, el exoma lo que hace es pretende cubrir toda esta región codificante y, bueno, pues se ha calculado que el 85% de todas estas variantes patogénicas van a estar incluidas dentro de los exones. Entonces, en teoría, la posibilidad de encontrar una mutación o encontrar la variante patogénica que está asociada al fenotipo de mi paciente es muy alta haciendo un exoma completo. Entonces, también tiene la capacidad de detectar nuevas variantes en genes ya conocidos y también hacer nuevas asociaciones, ¿no? Entonces, hay quienes sugieren que para enfermedades raras, más que utilizar un panel que puede ser limitado, debemos irnos a un estudio un poco más amplio, ya sea un exoma o un genoma completo. Entonces, lo que ocurre en la estrategia de análisis con estos exomas es que todavía el rendimiento diagnóstico no es tan alto. Es decir, independientemente del tipo de diagnóstico, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero independientemente del tipo de diagnóstico, pues los pacientes y sobre todo los padres tienen que entender que el rendimiento diagnóstico o la capacidad diagnóstica de una prueba como estas, pues es cercana al 30%. Entonces, todavía se nos están escapando 70% de nuestros pacientes, o sea, de 10 llegamos al diagnóstico definitivo en 3 y 7 se nos están escapando. ¿Por qué? Pues probablemente porque sean genes que apenas se estén conociendo o porque hay cosas dentro del genoma que todavía no estamos analizando, como puede ser la metilación, las regiones promotoras, etcétera. Creo que esto, pues en este periodo que les digo, desde 2010 a 2021, estamos teniendo, creo que mucho avance, pues al menos que cuando yo estudié genética, pues lo más que teníamos a lo mucho era un cariotipo, a lo mucho era un FISH y pues prácticamente el diagnóstico era clínico y ahora pues ya tenemos esta capacidad de poder hacer estos diagnósticos, de poder brindar asesoramiento genético en realidad dirigido y ofrecer estudios, por ejemplo, prenatales o preimplantación. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en que la cobertura y la profundidad de cada uno de estos análisis en realidad sea buena, porque cuando se utilizan algunos de estos tipos de estudios, pues a lo mejor podemos tener mucha cobertura en un solo gen y hay regiones que no se están conociendo. Entonces, siempre saber cuál es la limitante propia del estudio que estamos seleccionando y también que normalmente, al menos lo que hacemos en el laboratorio, es que hacemos un estudio, digamos, inicial, en donde a partir del fenotipo del paciente escogemos una serie de genes para hacer el estudio bioinformático, ¿no? Entonces a eso le llamamos exoma dirigido, en donde podemos limitar el número de genes de acuerdo al fenotipo y eso pues facilita mucho la interpretación y también limita el estudiar genes que a lo mejor no necesitamos saber en un bebé de 2 meses, ¿no? Como el caso de los
genes de cáncer, o si los papás firman y están de acuerdo que se analicen, pues aquí tenemos que tener también nuestro consentimiento informado muy bien realizado para que estos pacientes entiendan cuáles son también los genes que vamos a analizar y cuáles serían los siguientes pasos, en el que si yo no encuentro un cambio en mi primer abordaje, pues se puede hacer un segundo abordaje y aumentar el número de genes. Entonces, si se dan cuenta, pues vamos a aumentar la especificidad haciendo un análisis dirigido al número de genes seleccionado de acuerdo al fenotipo, y pues si ampliamos el estudio, pues vamos a encontrar mayor número de variantes de significado clínico incierto, que les digo que están como en la parte intermedia de saber si vamos a presentar enfermedad o si están en realidad asociados a la enfermedad o no. Entonces, estos son estudios, pues, prácticamente ya antiguos, ¿no? De unos años atrás, pero me parece que estos porcentajes poco han cambiado en realidad de la capacidad que tienen de diagnosticar una enfermedad neurológica, por ejemplo, las sorderas es un poco más alta, alteraciones oftalmológicas, de trastornos de tejido conectivo u otras malformaciones, pues tenemos cerca una capacidad diagnóstica, un rendimiento diagnóstico muy cercano al 30%. Y esto, como les explicaba, pues son enfermedades heterogéneas, muchas veces las presentaciones clínicas a veces son atípicas y los fenotipos son poco claros. Hay otras formas de esto aumentarlo un poco más que ahorita lo vamos a ver. Entonces, la manera de poder incrementar el rendimiento diagnóstico es siempre tener una buena comunicación del laboratorio con el genetista o con el clínico que está solicitando el estudio. Entonces, esta es una publicación hecha en 2017 en donde analizaron igual estudios de secuenciación de nueva generación. Estos eran exomas clínicos, como les llamamos, igual en donde los exomas clínicos en términos generales están analizando no los 26,000 genes, sino lo que analizan en exoma clínico son cerca de 5,000, 6,000 genes que son los asociados o son los descritos en OMIM al menos, asociados a enfermedad. Entonces, en estos exomas clínicos encuentran un diagnóstico definitivo en el 36% de sus pacientes. Después, un diagnóstico probable o posible en 40% cercanos y estudios candidatos o genes candidatos por cascadas o por vías que son interesantes relacionados a ese paciente en cerca del 6% y negativos en el 19%. Entonces, en ese sentido, pues este porcentaje que dijo el laboratorio, después se realizaron pruebas posanalíticas complementarias, ¿sale? Y de estas posanalíticas complementarias, pues se pudieron mover algunos genes, incluso de estos que son candidatos, moverlos a posibles o estos de posibles definitivamente cambiarlos. Entonces, con este abordaje de las pruebas complementarias, lograron aumentar pues prácticamente cerca de 5 puntos, entre 5 y 8 puntos el rendimiento diagnóstico, pero pues vemos que esta comunicación entre el laboratorio y entre el bioinformático que está analizando siempre es muy importante. Entonces, otra de las recomendaciones que puedo hacer al foro es que siempre que soliciten un estudio de exoma, que hagan un muy buen resumen médico, una muy buena valoración fenotípica para que la gente que está interpretando las variantes tenga todas las herramientas para poderlas interpretar de manera adecuada. Entonces, podemos también hacer estudios complementarios a partir de la secuenciación y poder hacer lo que se conoce como ya el análisis de número de copia directamente a partir de la secuenciación. Y esto incrementa igual el número o el rendimiento diagnóstico que tienen estas pruebas. Entonces, ya a partir de algoritmos bioinformáticos, a partir de la secuenciación, yo puedo hacer este CNV-SIC y empezar a incrementar el número de casos positivos diagnosticados, ¿no? Entonces, a mí me parece también que es muy interesante. No creo que todavía tenga la capacidad de suplantar, por ejemplo, a un microarreglo, pero en estos fenotipos en donde se pueden encontrar de lesiones y también se pueden encontrar variantes puntuales, pues puede ser una muy buena estrategia
iniciar con un estudio de secuenciación masiva que analice CNVs, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos pacientes que tienen malformaciones congénitas, ellos analizaron 25 pacientes y con exoma encuentran diagnóstico en 10 y aumenta la posibilidad diagnóstica analizando CNVs en 3 pacientes más. Pero vean esto, en todos estos pacientes que tenían discapacidad intelectual y malformaciones congénitas, el exoma es 5 pacientes y el análisis de CNVs o de variantes estructurales fue otro 5%. Entonces, yo creo que es muy interesante conocer que si tenemos un paciente con discapacidad intelectual y malformaciones, a lo mejor tenemos que regresar a nuestro abordaje de microarreglo y después ese estudio de secuenciación, o siempre incluir un estudio que vaya a analizar el número de copias, ¿no? Que es justamente aumenta la tasa diagnóstica cerca del 83%. Entiendo que son muy pocos pacientes en esta serie, pero sí me parece importante, es un artículo 2020, que poco a poco la forma de analizar CNVs va a ser a través de secuenciación masiva. Entonces yo les pongo el caso de un paciente que vimos en el laboratorio que tenía la clínica de fisuras palpebrales oblicuas, tenía el puente nasal ancho, los pulgares eran cortos y anchos, la talla era baja y se le solicitó un estudio de una NGS y a través de la dosis pudimos ver estos, a lo mejor no son tan bonitos, pero sí vimos que nos llamaba la atención que tenía una dosis diferente a los otros pacientes en este mismo panel que se habían corrido juntos. Y entonces después se hizo un MLPA y se confirmó que tenía síndrome de Rubinstein-Davy. Y si se dan cuenta, pues el síndrome de Rubinstein-Davy sí se puede o sí debemos de considerarlo dentro de los que pueden tener de lesiones y duplicaciones, ¿no? Sobre todo porque, o sea, al ser tan heterogéneo, pues no estuvo mal sospechar o pedir de primer inicio un estudio de secuenciación, pero pues entender que también tenemos limitantes y a veces igual nuestros pacientes por nuestro tipo de poblaciones no es tan sencillo que puedan tener pues estos abordajes tan complicados en donde estemos analizando o con el costo que conlleva que tengan un microarreglo y además tengan un estudio de secuenciación, pues podamos hacerles a lo mejor en una misma prueba los dos tipos de estudio, ¿no? De todas formas, aún tener un CNV-SIC siempre se recomienda tener una técnica ortogonal que nos confirme el resultado. Y pues muchas veces lo que se hace es, bueno, al menos lo que se hace en el laboratorio, es que se solicita el estudio confirmatorio o el que nos ayuda a confirmar la CNV y pues se meten a los papás en la misma prueba para de una vez hacer diagnóstico de portadores y pues entonces así también se intentan abaratar los costos. Entonces después pues tenemos ya, ¿no? Ahora lo que se viene, que sería la secuenciación del genoma completo. Entonces la ventaja es que aquí estamos secuenciando tanto la región codificante como la región no codificante. Como les decía, no se requiere un preenriquecimiento, no se hace una PCR. Y normalmente el análisis bioinformático es secuencial, es decir, primero vamos a hacer un análisis sobre las regiones codificantes, es decir, como un exoma, y en caso de que no se encuentre, después se amplía y se hace la interpretación del resto. La verdad es que cuesta mucho más dinero, pero también cuesta mucho más trabajo hacer la interpretación de un genoma completo. Entonces, claro, los softwares y las plataformas bioinformáticas pues se enriquecen todos los días y poco a poco va a ser mucho más sencillo poder hacer estos diagnósticos de manera más automatizada, pero ahí creo que tenemos que tener mucho cuidado de justo esa palabra de automatización. Estos pacientes no leen todos los libros y tenemos que revisar muchas veces a mano cada una de estas variantes y verlo ahora sí que con los ojos del genetista o con los ojos de ese síndrome para tener justamente esta retroalimentación que estamos diciendo entre el laboratorio y la parte clínica. Y pues siempre considerar también que los genomas completos van a tener menor profundidad porque obviamente se está secuenciando mayor cantidad de datos. Entonces, ahorita hay como muchas publicaciones que están tratando
de decir que el genoma completo es una mejor técnica para el diagnóstico de ciertas enfermedades, ¿no? Yo la verdad es que creo que todavía por los costos que tiene el genoma completo para nuestros pacientes y para nuestras poblaciones, se me hace que es un estudio todavía muy caro porque habitualmente se hacen en tríos, ¿no? Y entonces pues no es lo mismo pagar un paciente que pagar tres. Y, por ejemplo, aquí se hace una comparación entre el rendimiento diagnóstico entre un genoma y un exoma. Y entonces, por ejemplo, en un exoma completo aquí es cerca del 40%, aquí baja un poco cerca del 34%. ¿Por qué? Porque hay genes que a lo mejor cuando se hace ya el genoma o se analizan a los papás, pues baja un poquito el rendimiento porque pues resulta ser que sí es heredada o que no era de novo y pues eso nos va restando, ¿no? Entonces, igual aquí, justamente por esto, en trío baja un poco y hay 35% de estas variantes de significado clínico incierto. Entonces, yo creo que ese es el reto y eso es como el susto que todos los genetistas tenemos cuando pedimos uno y el resultado llega como un abus. Bueno, pues es un abus que tenemos que tratar de asociar al fenotipo de los pacientes, pero vean lo que sucede en el caso del genoma completo, pues es cerca del 60% de los casos. Entonces, la interpretación de esto es sumamente complicada. Creo que todavía nos hace falta y pues sigo pensando que un exoma es una muy buena prueba para nuestra población, ¿no? Entonces aquí vemos igual cómo han sido o cómo ha ido cambiando esta utilidad diagnóstica en porcentaje de acuerdo a los estudios, ¿no? Hechos desde 2013 a 2017. Este artículo, pues si se dan cuenta, estamos rondando en el 40%, ¿no? Entonces, pues siempre es importante que le digamos a la familia y le expliquemos las limitantes que van a tener estas pruebas. Y cada año se planea que haciendo un reanálisis se pueda estar incrementando este porcentaje, ¿no? Entonces, desde los primeros estudios, pues prácticamente fue incrementando la posibilidad diagnóstica y pues hasta hoy sabemos que el genoma completo es cerca del 40%, un exoma entre el 36 y 40% y un microarreglo entre el 10%. Entonces, a lo mejor, si nosotros hacemos un exoma con CNVs, que pues esto tiende a ser algo que va a empezar a moverse dentro de los laboratorios y dentro de las formas de hacer los análisis, pues probablemente estemos llegando un poquito más alto del 40%. Entonces, también les quiero contar otro caso de un reanálisis. Entonces, esta fue una paciente que estaba siendo atendida por diarrea congénita y habían hecho un panel de inmunodeficiencia y no habían encontrado mutaciones. Entonces, nosotros solicitamos los datos, los archivos de secuenciación, hicimos un reanálisis y en ese momento encontramos que la paciente era homocigota para un gen que es el PCSK1, que codifica para la proproteína convertasa 1 y está asociada a diarrea acuosa congénita y a malabsorción. Este gen no estaba incluido dentro del panel que se analizó en el otro laboratorio debido a que estaba enfocado mucho más a una inmunodeficiencia más que a diarrea. Entonces, si nosotros seleccionamos un panel, pues siempre hay que saber que los fenotipos en estos niños muchas veces son dependientes del tiempo. Es decir, pues a lo mejor cuando el genetista lo conoció a los 3 meses, pues parecía ser más una inmunodeficiencia y cuando lo conocí yo al año y medio ya empezaba a tener, por ejemplo, obesidad y a mí me llamó mucho la atención que era un paciente que tenía diarrea y tenía obesidad. Y entonces al pedir el reanálisis encontramos este cambio que interesantemente este gen se asocia con obesidad y diarrea que va mejorando a lo largo del primer año de vida, ¿no? Y entonces encontramos que el cambio era homocigoto, se hizo el estudio molecular en los padres, se confirmó que ambos padres eran portadores heterocigotos y la paciente era homocigota por el cambio. Entonces, claro que
la secuenciación de nueva generación va a tener sus limitantes, ¿no? ¿Cuáles son? Pues bueno, muchas veces la cobertura, como les comentaba, no va a ser al 100%. Vamos a tener regiones que son ricas en CGs, que hacer una secuencia NGS es complicada, ¿no? Entonces todavía, por ejemplo, hacer repetidos para Huntington, para X frágil, para miotónica, sigue siendo complicado. Hay algunas formas en que esto se ha visto que se ha enriquecido, pero también creo que todavía estamos lejos de poderlas detectar y poder cuantificar de manera muy precisa el número de repetidos, que en los casos, por ejemplo, de los fenotipos intermedios o los riesgos intermedios son muy importantes, que hay regiones homólogas, ¿no? Los pseudogenes son un dolor de cabeza en el tema del análisis, que obviamente pues hay regiones no codificantes, que ojalá pudiéramos hacer estudios confirmatorios funcionales en estas búsquedas nasales o inclusive las que son probablemente patogénicas y pues bueno, no muchas veces se cuenta con la infraestructura de tener un laboratorio donde te puedas apoyar para poder hacer estudios, por ejemplo, de un RNA-seq o de tener modelos celulares, ¿no? Que obviamente también hay mosaicismo somático y pues va a depender de dónde se tome la muestra, ¿no? Si nosotros estamos analizando únicamente sangre o si estamos analizando dos tejidos. Obviamente todo lo que tiene que ver con epigenética, pues seguramente la técnica y la tecnología va a ir avanzando y vamos a poder analizar diferentes cosas, pero pues bueno, también entender que hay diagnósticos que no se pueden realizar todavía por NGS. Y otra cosa, creo que también a lo largo de los años que hemos hecho secuenciación de nueva generación, le hemos ido perdiendo el miedo, por decir una cosa, al tema de los hallazgos incidentales, ¿no? Como que al principio éramos muy miedosos de decir qué tal que encuentro una mutación en BRCA o qué tal que encuentro tal. Y yo creo que con un muy buen asesoramiento genético, que los papás sepan la expectativa, que qué se va a hacer, podemos lograr que estos hallazgos no nos metan tanto ruido desde el punto de vista como desde la trinchera del médico que ofrece la prueba, que la recomienda o que la interpreta. Entonces, les voy a contar algunos casitos que me parecen interesantes para poder ir redondeando todo lo que hemos hablado esta tarde allá en Chile. Entonces, les platico el caso de una paciente que es producto de la gesta 2, siempre tuvo peso y talla baja, tenía dismorfias, retraso psicomotor. Lo que se le había hecho en una institución pública en México, se le había hecho un cariotipo que había sido normal, 46XX. Llamaba mucho la atención que a pesar de tener un retraso motor, en realidad la paciente tenía una inteligencia normal, tenía miopía, astigmatismo, hipoacusia. Al año de edad empezó con insuficiencia pancreática y a los 17 años acudió a hacer una cirugía porque tenía hipoplasia en las alas de la nariz y empezó con resistencia a la insulina. Entonces, en ese momento le llamó la atención a la endocrinóloga que le estaba atendiendo y el diagnóstico en el que siempre estuvo fue que era una probable lipodistrofia. Entonces, esta es la paciente. Aquí les pongo la evolución del fenotipo, si se dan cuenta, la hipoplasia en las alas de la nariz, la carita particular triangular. Se hizo un estudio molecular, se hizo una secuenciación de nueva generación, de hecho en este fue un panel, y encontramos una mutación en PIK3R1, que es es una arginina en la posición 649 triptofano, y bueno, pues esto se asocia a síndrome de Short, que entonces estos pacientes tienen talla baja, hiperextensibilidad articular, depresión ocular o anomalía de Rieger, que sí tenía la paciente, y retraso en la dentición, que aquí no se alcanza a ver muy bien en las fotografías, pero bueno, a lo que voy es que 17 años después, este es el fenotipo de como lo conoció la doctora Márquez, llegó al diagnóstico, ¿no? Entonces veamos cómo peregrinar, le decimos en México, pero esta odisea diagnóstica que llevan las enfermedades raras, pues puede retrasarse muchísimo tiempo. El segundo caso que les quiero contar es de un masculino de 2 años, 2 meses que empezó con debilidad muscular. Entonces, se le hace un estudio de secuenciación y encontramos que era hemicigoto para una duplicación en el gen DMD.
¿no? Entonces, desde los 2 años, que pues clásicamente a veces se tardan un poco más los pacientes con distrofia muscular de Duchenne en lograr un diagnóstico definitivo, y cómo con una misma prueba pudo el doctor solicitar o buscar por la misma debilidad muscular, y con la misma prueba nosotros pudimos identificar que se trataba de una duplicación. Y después, obviamente, hicimos el estudio confirmatorio en donde encontramos que la duplicación abarcaba del exón 44 al 55 del gen DMD. El tercer caso que les quiero contar, que también me parece un caso muy bonito, porque pues poco a poco los estudios prenatales con secuenciación masiva van a empezar a ser, pues quiero decir, hasta de rutina, así como hemos tenido este avance con la secuenciación de nueva generación, con los estudios de DNA fetal y no invasivos en sangre materna. Los estudios prenatales de hacer exomas y de hacer NGS, pues cada vez están teniendo mucho mayor rendimiento diagnóstico, ¿no? Y entonces este caso es un caso interesante porque era una paciente que por ultrasonido se detectó la micrognatia, tenía el tórax estrecho, había acortamiento de huesos largos, aquí tenían la tibia, el peroné, y tenía polidactilia unilateral, ¿no? Entonces aquí vemos el piecito y con su polidactilia se le hace el estudio de forma prenatal, y lo que encontramos es que la paciente tenía una displasia campomélica, ¿no? Que se caracteriza por macrocefalia, hipoplasia mediofacial, el tórax estrecho, 11 costillas, arqueamiento del fémur y tibia y el pie equinovaro. Y entonces encontramos que esta era una de lesión, era una indel en SOX9, y pues de acuerdo a la clasificación del American College, lo que nosotros vimos es que pues era ahora sí que era una pérdida de función, que la frecuencia alérgica era sumamente baja, que era deleteria en sílico y que era un fenotipo altamente específico para una enfermedad monogénica. Y entonces les recomiendo igual, ya hay algunos scores que están en línea, que pues eso lo hace incluso más rápido, hasta se puede poner la fotito ahí, que vas viendo cada uno de los scores que tiene por los fundamentos de la AMCG, y entonces así podemos ir detectando cuál es el puntaje y le pones correr y ya te dice si es probablemente patogénica, tal, o incluso utilizar la plataforma de Barsom, que también me parece muy útil, que de acuerdo a todos los predictores, la frecuencia, tal, también te hace una propuesta en cuanto a la categorización de las variantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que clásicamente tiene un paciente con displasia campomélica. Desafortunadamente el caso de prenatal fue un aborto espontáneo, pero al menos la familia ya tiene el diagnóstico molecular y pues se puede hacer el asesoramiento genético. El cuarto caso que les quiero contar también es un caso muy bonito, muy complejo también, porque es un masculino de 2 meses que empezó con fiebre, trombocitopenia, neutropenia, y pues había tenido síndrome hemofagocítico, ¿no? Y entonces el genetista lo revisa y alcanza a detectar pues esta tonalidad en el pelo que era pues un poco como dorada, como hipopigmentada, como si fuera sí, como doradito, como plateado. Entonces, desafortunadamente este paciente se complicó con SARS-CoV-2 y entonces metió mucho ruido la infección por COVID en el caso de este niño, pero bueno, tristemente falleció, pero antes de que falleciera se pudo hacer la toma de muestra y se pudo hacer el diagnóstico post-mortem en este caso, y el niño era homocigoto para una variante que era igual una indel, una de lesión de una adenina que causaba este cambio, un frame shift 3 pares de bases después, en este gen RAP27A que causaba el síndrome de Griscelli, ¿no? Y entonces, pues este cambio es homocigoto y pues, lo siguiente o lo habitual cuando ves un paciente que es homocigoto para una mutación patogénica, pues es estudiar a los papás, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista bioinformático, nosotros tuvimos la capacidad de
identificar que se trataba de una disomía uniparental. Y entonces ya sabemos que Griscelli o estos genes que están contenidos en el cromosoma 15 pueden sufrir o son susceptibles de disomía uniparental porque justamente ocurre esto de los rescates trisómicos dentro del cromosoma 15, que son de los que habitualmente se equivocan. Y entonces ya hay publicados casos en donde se trata de estos pacientes que tienen coloración, ¿no? O hipopigmentación en la piel, diagnosticados como síndrome de Griscelli por disomía uniparental. Entonces, le pedimos al bioinformático que hiciera una revisión de todos los cambios heterocigotos que tenía este paciente dentro del genoma y pues si se dan cuenta, pues cada cromosoma tenía cambios heterocigotos y cambios homocigotos. Sin embargo, en el cromosoma 15 únicamente había un cambio heterocigoto y el resto eran homocigotos. Entonces, nos llamó muchísimo la atención y debido a que se trata de un cromosoma en donde puede haber disomía uniparental, pues al solicitar el estudio en los papás, pues identificamos que los papás uno de los papás, en este caso la mamá, no tenía la mutación y el papá sí tenía la de lesión, ¿no? Entonces quiere decir que hubo un rescate trisómico que es muy importante porque probablemente hay más regiones dentro del cromosoma 15 que hubieran tenido esta disomía uniparental y pues en esta región tenemos la región de Prader-Willi y Angelman, ¿no? Entonces ya no nada más estamos haciendo diagnóstico de una sola enfermedad y también se les puede brindar asesoramiento a estos papás de manera mucho más clara, apoyado con el estudio bioinformático, ¿no? Entonces son de las cosas que a través de la secuenciación podemos empezar a detectar. Y ya para terminar, quiero platicarles sobre este otro paciente que también en realidad tiene que ver como con un reanálisis de un caso. Este paciente llegó porque tenía talla baja y dismorfia, si alcanzan a ver la carita, vean la distribución, tanto que tenía hirsutismo, la carita, la malposición de los dientes y estaba en protocolo por talla baja, ¿no? Incluso, no sé si alcanzan a ver las lesiones en piel, como que tenía una piel marmórea y interesantemente tenían consanguinidad. Entonces, ya le habían hecho un estudio de secuenciación en otra parte, no habíamos tenido posibilidad de tener acceso a esos datos y entonces el doctor Azotla solicitó un microarreglo de SNPs y dentro de ese microarreglo de SNPs que salió normal, pero en realidad lo que él estaba buscando era alguna región que tuviera ausencia de heterocigosidad para buscar de manera intencionada las variantes recesivas. Y justamente fue así. Y dentro de estas regiones de ausencia de heterocigosidad, él se dio a la tarea a revisar prácticamente gen por gen que pudiera estar relacionado con el fenotipo de este paciente y encontró este gen que se llama POLE. Y recuerden la carita del niño que les presenté hace ratito. Este gen que se llama POLE puede tener dos fenotipos dentro de un mismo espectro y este niño tenía el dismorfismo facial, inmunodeficiencia, líbedos reticulares, que vean cómo tiene la pielecita aquí también afectada y tiene talla baja, ¿no? Entonces, cómo a través de un estudio de microarreglos apoyado con un estudio de secuenciación pudimos llegar al diagnóstico en este paciente. Entonces, ya a manera de conclusión, quiero simplemente recordar que pues las estrategias moleculares pues tienen que ser individualizadas y por supuesto de preferencia solicitadas por un genetista o por un médico entrenado en genética, ya que muchas veces porque hay alguna presión comercial o porque, no sé, los endocrinólogos o los neurólogos pediatras tienen acceso a ciertos paneles, pues a lo mejor piden eso de entrada sin tener estas valoraciones y sí creo que es muy importante que hagamos un equipo y que estos equipos podamos ir armando cómo va a ser el caminito de los estudios en este paciente. A veces tenemos que pensar en costos, muchas veces tenemos que pensar en qué posibilidades diagnósticas tenemos clínicas y si es un fenotipo específico, pues un panel, ¿no? Nos va a ser muy útil y nos va a dar muchísima información. La recomendación es que cuando sea un fenotipo heterogéneo, vayamos más bien a un panel más grande o más bien a un estudio más grande que sea al menos un exoma para que podamos hacer estas nuevas asociaciones y sobre todo en estos cuadros clínicos que son sobrelapados o que son menos diferenciados, sobre todo los que tienen que ver con discapacidad intelectual muchas veces no son tan sencillos de abordar.
Y la rápida evolución, ¿no? De prácticamente 12, 13 años de ya tenerlo dentro de la clínica, pues ha ido cambiando este paradigma. Entonces, a lo mejor siempre vamos a irnos a un diagnóstico específico si pensamos que es algo, digamos, por ejemplo, una niña con red o un paciente con X frágil, pues vamos a irnos a un estudio dirigido. Si hay discapacidad y dismorfias, pues empezar por un microarreglo y después de ahí ya considerar si nos vamos a ir a un panel o a un exoma o incluso subir el siguiente nivel a un genoma completo, que como les digo, a lo mejor todavía no es algo que esté accesible, al menos en México no lo es, y sigue siendo más fácil empezar o por un panel, por un exoma, una vez ya habiendo tenido la valoración de los casos. Bueno, pues yo siempre quiero agradecer a mi equipo por todo el trabajo bioinformático del wet lab, que siempre es muy importante que la calidad de las secuencias, las muestras estén bien procesadas, y pues obviamente a todos los médicos que nos refieren muestras ahí en el laboratorio, y les dejo mis datos para cualquier comentario, duda, que me puedan seguir en redes sociales y estar en comunicación, haciendo estas redes en Latinoamérica. Muchas gracias, Melania, por tu presentación y muchas gracias a Arquimed por permitir de que hoy día estés acá, a Arquimed Illumina, para permitir que hoy día estés acá y poder darnos esta charla. Tenemos preguntas, me han llegado preguntas desde distintos lados. Nos quedan solo 3 minutos, así que a ver si en 3 minutos respondemos un par de preguntas. Sí. Sí, Melania, una de ellas es, Ariela, ¿el análisis de CNV-SEC tiene la misma especificidad que el array o que MLPA? Pues va a depender de los genes que están contenidos en el panel. No tiene la misma especificidad porque muchas veces las regiones promotoras no están incluidas, entonces siempre hay que considerar que lo que alcanzamos a ver en CNV-SEC es algo parcial. Podemos ver a lo mejor algunas posiciones, pero nunca va a llegar a ser tan preciso como un microarreglo. Perfecto. Y tenemos una segunda pregunta que vamos a dar acá, que es de Ricardo Armisen. ¿Cuán importante o no es tener datos de frecuencia alélica poblacional de la variante en el país del paciente? Pues siempre es importante porque nos ayuda a decir en realidad si podemos asignar que esa variante ya se ha visto en esa población. A lo mejor hay variantes raras que son polimorfismos benignos que pues nos puedan meter ruido en la interpretación. Entonces siempre es importante ayudarnos de estas bases de datos. Creo que cada vez se enriquecen más, Genomad, Exact, hay muchas bases de datos y entonces siempre hay que revisar lo que hay y también la frecuencia en homocigotos, que eso también nos ayuda a decir si un cambio es patogénico o no. Claro, perfectamente. Y obviamente tenemos que aumentar los esfuerzos locales para aumentar nuestro conocimiento, ¿cierto? De cuáles son las variantes que tenemos en Latinoamérica en Y particular. también a lo mejor el esfuerzo muchas veces es de subir los datos, porque muchas veces ya los tenemos, ¿no? Y entonces a veces tenemos que subir los datos. Y también, por ejemplo, nosotros tenemos la limitante que muchos de estos estudios son privados, ¿no? Y entonces tendríamos que tener la autorización de poder subir los datos a una base de datos pública. Exacto, exacto. Bien, muchas gracias, Melania, por tu excelente presentación. Entonces, nuevamente agradecer a Arquimed Illumina por este espacio que nos ha otorgado dentro del Congreso y su participación. Muchas gracias, Melania, y seguimos entonces con el Congreso. Gracias.